Muy buenos días, qué bueno que estás aquí, qué bueno que hayas llegado hasta este video, te doy las gracias y quédate hasta el final, puede ser interesante para ti. Bueno, y mucha gente en estos momentos de la vida, en el transcurso de su vida, en el presente, en el ahora, en el mañana, pues han vivido muchas situaciones difíciles, complicadas y llegan a una edad o a una etapa en que ya la vida les cogió ventaja. ¿Y cómo les ha cogido ventaja? Pues muchos pagando facturas eternas, otros como en algunas doctrinas espirituales dicen que es el karma, otros es que se lo merecían, otras ideologías pues dicen que es el resultado de la mala vivencia que ha tenido durante toda su vida, de las malas emociones, de los malos sentimientos, en fin, un sinnúmero de sentimientos y de emociones que nos pasan cada vez que vemos a alguien vulnerable o a alguien que está quizás desamparado, abandonado, enfermo, enferma, pasando necesidades o que simplemente todo el mundo se olvidó de que en algún momento estas personas pues existían y son abandonados o se sienten abandonados y rechazados por sus familias, por sus amigos, por su entorno y por todos aquellos con las que una vez ellos compartieron su vida, su felicidad, su intimidad y todo lo que ellos querían compartir. Y nos preguntamos, ¿qué les habrá pasado? ¿Por qué están abandonadas estas personas? ¿Qué hicieron en el transcurso de sus vidas? Y bueno, les voy a contar una anécdota cuando yo estaba muy pequeña, eh, más o menos que unos 7, 8 años, no recuerdo muy bien la edad, pues a mi casa, a mi familia llegó un tío muy lejano y ese tío pues era muy lejano, obviamente, era un hermano de mi abuela y a mí pues me crió mi abuela. Tuve la suerte, la fortuna que me criara mi abuela porque heredé su carácter, heredé su sabiduría y todo lo que ella representaba para mí, pues yo lo tomé y lo practico aún en mi vida corriente o en mi vida profesional. Y este tío, pues su esposa lo había abandonado, su hijastra lo maltrataba, le pegaba y su esposa ya no quiso saber más de él y lo primero que hizo pues fue ir y buscar a mi abuela que tenía una mejor economía quizás y decirle pues mire, aquí le traigo su hermano. Y resulta que ese era un hermano que ella nunca había visto, un hermano que nunca se había ocupado pues de tener una buena relación familiar con ella, una buena relación parental, una buena relación de entorno. Incluso creo que había abandonado a su primera esposa, nunca se ocupó de sus verdaderos hijos y él pues contaba con una maldición que arrastraba ya desde atrás. Pero pues yo no sabía esto, simplemente yo lo veía tan vulnerable y me daba pesar y yo sentía como esos deseos de crecer y poder ayudar a este tipo de personas porque yo decía, pero ¿por qué lo abandonaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué le hacen esto a un pobre anciano? Y entonces crecí con ese sentimiento de algún día ayudar o a los niños o a los ancianos. Y entonces siempre escuchaba a mi abuela que decía, claro, como él no se ocupó de su verdadera familia y se fue y se ocupó de una familia que no era la de él, una hija, unos hijos que no eran los de él y abandonó sus propios hijos. Y entonces, pues yo crecí también con eso, ¿no?
crecí como con esa angustia de quererme convertir en una maestra, en una educadora, porque yo quería enseñarle pues principios a las personas que quisieran, que amaran su familia, que amaran a sus hijos, que los protegieran. Y siempre mi idea era esa, ¿no? Ayudar también a todas las personas que estaban vulnerables, a las mujeres maltratadas, porque veía también cómo en el entorno de mi familia, pues tenía una persona también allí, una tía muy cercana que era maltratada por su esposo y que en cierta manera le vulneraban todos sus derechos, todo lo que ella era como mujer, lo que representaba como mujer, pues era vulnerable. Y por otro lado, pues también veía la vida de mi madre, que era una vida un poco, yo me mando, yo soy, yo quiero, yo hago lo que me da la gana. Y entonces, bueno, hoy en día ya más amigablemente, yo siempre le digo a mi mamá, nadie te quita lo bailado, ¿no? Por lo tanto, pues hay que asumir responsabilidades, hay que asumir cómo construimos nuestra vida para luego pues poder disfrutarla o si no, enfrentarla. Y es que volviendo nuevamente a la historia de mi tío, pues terminó en un asilo de ancianos, terminó allí su vida y mucha gente criticó a mi abuela, incluso llegó a decir que era mala, insensible, que era su única salvación, que se había olvidado de él, que se había deshecho de él. Pero resulta que todas estas personas que la criticaron y que nunca pusieron su granito de arena pues para que este tío pues viviera un poco mejor, pues resulta que me puse a observarles, ¿no? Y les observaba desde muy niñas, porque desde muy niña fui muy observadora. Me decían jocosamente que yo era muy metida y que váyase de aquí, peladita, niña, que usted es un poquito metida, y siempre me estaban sacando de todos los lugares. Entonces yo, para poder observar desde muy temprana edad estas acciones del entorno, pues lo que hacía era que me escondía debajo de la cama, detrás de las cortinas, y escuchaba atentamente o miraba atentamente las traiciones, los chismes, los cuentos, las críticas, los juzgamientos, y desde muy pequeña yo pude entender lo que era bueno y lo que era malo, porque ellos pasaban fácil de una emoción a otra. Veían a mi abuela y era, tía, ¿cómo estás? Te queremos, te quiero. Y cuando ya la abuela se había ido para la cocina, para atenderlos, para hacer la comida, bueno, en fin, porque en mi casa, gracias a Dios, pues no éramos ricos, pero había abundancia porque mi abuela trabajaba para un lugar público y ella alimentaba, hacía una rica y deliciosa comida para más que todo 1000 personas, no más o menos 1000 personas diariamente. Ella trabajaba para un ingenio azucarero y pues eso le permitía ser muy pública, muy visible a la gente. Entonces llegaban estas primas, sobrinas de la abuela, y tía, usted es la mejor tía del mundo, tía, por aquí, tía, qué bueno, tía. Pero cuando la tía volteaba, entonces ya estaban otro grupito ya con las primas y entre primas. Ya es que mi mamá jode mucho, es que mi mamá esto, es que mi mamá lo otro. Entonces siempre estaban en una constante crítica, y yo desde muy pequeña dije que eso era malo, porque si hubiese sido bueno, yo lo decía desde muy pequeña, yo decía, pero si fuera bueno, se lo decían directamente a la abuela frente a ella. Pero esperan a que ella se vaya, le reciben todas las bondades que ella les daba, pero finalmente estaban desagradeciéndole, finalmente estaban juzgándola, criticándola, y nada de lo que ella hacía estaba bien hecho. Y eso marcó mucho mi vida, marcó mucho mi desarrollo como ser humano, como persona. No ha sido fácil, no fue fácil enfrentarme y aceptar que yo también fui víctima del rechazo,
del desconocimiento, que fui también víctima del desamor, del maltrato, de la violencia física, la violencia verbal, de la violencia de ciertos grupos, en fin. Y era muy complicado porque yo no me conocía, porque yo no sabía quién era yo ni a dónde quería llegar. Entonces, les traigo la historia de mi tío porque es que quería un poco como ahondar en lo que son las generaciones ancestrales y generacionales, o el karma, como muchos le quieran llamar, o la factura con las facturas que hay que pagarle a la vida. En fin, como usted lo quiera llamar, como usted le quiera decir, es una deuda que tenemos y hay que saber por qué nos llegan, porque cuando estamos allá afuera y vemos estos ancianos tan vulnerables en la calle pidiendo y nos decimos y nos preguntamos, ay, ¿dónde está la familia? Yo ahora digo, ay, pobre, ¿qué hizo? ¿Cómo vivió su vida? Se ve que no tuvo una buena vida. Lástima, ¿no? Entonces todos nuestros actos son una secuencia de lo que será nuestra vida en futuro. Y mucha gente hoy se encuentra, ¿no? Con esa problemática, ¿qué va a ser mi vida en un año, en 5 años, en 10 años? Y resulta que nosotros estamos construyendo nuestro futuro, nuestra vida a venir, día a día, minuto a minuto, con todas las decisiones que tomamos. E inicié entonces contándoles la historia de mi tío. Vuelvo nuevamente a retomar, ¿no? Para que no nos perdamos en el mensaje. El por qué el karma, como se le llama mucha parte de las personas, coach o doctrinas que están en estos momentos allá afuera, o facturas de vida. En el lado espiritual se le llaman maldiciones generacionales y ancestrales, y estas maldiciones se repiten. Esto se repite en las familias. Si nosotros no observamos, no somos conscientes de lo que está afectando nuestra familia negativa y positivamente, luego no vamos a ser conscientes de qué tipo de vida es la que queremos. Si vamos como Vicente para donde va la gente, entonces siempre viviremos en ese modo del imprevisto, de la sorpresa, ay, me pasó esto, ay, yo no esperaba esto. ¿Por qué? Porque siempre estamos en modo Vicente, pues para dónde va la gente, ¿no? Y no observamos realmente el comportamiento nuestro hacia los demás y el comportamiento de los demás hacia nosotros, o el comportamiento de nuestras familias, de nuestro entorno. Mucha gente prefiere esconderla, esos defectos, no aceptarlos, y cuando alguien los intenta hablar, porque son cosas, son maldiciones, nos damos cuenta que son maldiciones generacionales y ancestrales, o son patrones de conducta repetitivos que están mal y que no pueden dañar la siguiente generación de nuestras familias. Entonces se enojan, se enfurecen y pueden estar muy mal durante mucho tiempo, aislamiento incluso, porque es que no quieren que nadie más se den cuenta de esos errores y los tapan con un dedo, o como quien dice, se tapa el sol con un dedo. Y vuelvo nuevamente a mi tío. ¿Por qué? Porque es que esta historia siempre me ha tocado muchísimo, porque como la viví desde niña muy cerca, observé acciones, reacciones y muchas frases en el entorno, cosas muy negativas. Entonces siempre me puse como a investigar, ¿no? Y esto que le pasa a la gente cuando está joven, esas decisiones que toman de asumir roles que no les competen, como el padre que abandona a sus hijos para ir y hacerse cargo de hijos que no son de ellos,
como el padre o la madre que abandona a sus hijos para poder irse detrás del amor de su vida que le dijo, te casas conmigo, te brindo un hogar, pero ese hijo que tuviste en la adolescencia, pues tienes que deshacerte de ese hijo y esa mujer enamorada pues se va detrás de ese sueño, ¿no? Y, o como muchas veces las parejas que se prometen amor eterno, pero resulta que el tipo es un guache, es un don Juan, un chayán de barrio, como yo les llamo, es un agresivo, violento, tanto física como verbalmente, es un ladrón financiero porque les roban las finanzas a sus esposas y les voy a decir por qué les roban las finanzas a sus esposas, porque son capaces de allá afuera ser generosos con todo el mundo, de darle a todo el mundo, a cuanta vieja se les pueda atravesar y las ven guapas, bonitas, bellas, a ellas les ofrecen el dinero que no es de ellos. Sí, se llenan la boca, es que ese es mi dinero porque yo lo trabajo, pero es que resulta que allá en la casa hay una mujer que está preparando la comida, que está arreglando su casa, que está cuidando sus hijos, que está haciéndose cargo de esas emociones de él cuando está completamente negativo, pero ¿eso quién lo paga? Eso no lo paga nadie. Ellos no llegan, ay, mi amor, ten estos 500.000 pesos o 500 euros en euros, yo te pago el mal rato que te hice ayer, pasar ayer. ¿Ves? No lo hacen. Entonces, todas estas son secuencias de por qué incluso muchos hombres fueron abandonados por esas esposas fieles, leales, abnegadas, que un día se cansaron y dijeron, hasta aquí llego yo, ya, suficiente. O quizás por esos hijos que no asumen esas responsabilidades con los papás o con las mamás que los abandonaron. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron ese apoyo de niños de este papá o de esa mamá. Y claro, los perdonan porque eso es lo que todo el mundo dice. Hay que perdonar. Es la mamá, es el papá, hay que perdonarlo. Claro que sí. Y yo le invito a todo el mundo, perdone a sus padres, perdone a su madre, perdone a todo el mundo que le haya hecho daño, perdónelo, pero eso no le obliga a quedarse alrededor de ellos. Eso no le obliga a que usted tiene que seguir con ellos, a que usted tiene que asumir una responsabilidad que ellos nunca asumieron con usted. Pero si lo hace, hágalo con amor, con cariño, con gracia, con gratitud y no siendo el karma de esa persona o haciéndole pagar las facturas que ella le está debiendo o que él le está debiendo, para que no se conviertan eso en maldiciones generacionales y ancestrales. Y entonces ahora yo me pregunto, ¿la historia de mi tío será que se volvió a repetir en mi familia? Esa historia del tío que tenía una sombra oscura, que creyó que nunca nadie se iba a dar cuenta de sus errores, de sus fallas, y que creyó que todo el mundo iba a ser eterno para él aún y que tenía que quererle tal cual como él era, porque es que él es así. De pronto, ¿no será que se repite nuevamente esa historia? Verifique bien y si la vida le da otra oportunidad, usted que me está escuchando, si la vida le está dando otra oportunidad de volver a crear una nueva familia, sin descuidar la que ya tienes, con la esposa de tu juventud, sin descuidar tus hermanos, porque aunque estés bien casadito hoy en día, aunque estés bien organizadito hoy en día, tú no sabes si mañana vas a necesitar de ese hermano o esa hermana a la que tú hoy ni siquiera volteas a mirar, simplemente porque no estuvo de acuerdo o no está de acuerdo con tu modo de vida. Y tiene todo el derecho, tú tienes razón a vivir como tú quieres porque eso te hace feliz.
Y los hermanos, la mamá, el papá, el entorno, tu entorno, tiene derecho a no estar de acuerdo porque ellos así también son felices. Entonces, para resumir, el karma se repite. Para muchos hay que volver a morir y hay que reencarnar. Para otros como yo, pienso que son las maldiciones ancestrales y generacionales que pasan entre la tercera, cuarta y quinta generación de nuestras familias y que afecta profundamente el comportamiento de nuestras próximas generaciones. Si no hacemos algo ya, ahora, en asumir, en aceptar esos errores, en declararlos y ponerlos sobre la mesa sin vergüenza, perdón, sobre la mesa sin pena y decir, estas son las maldiciones que nos están siguiendo, hija, hijo, esposo, esposa, hermano, hermana, madre, padre, amigo, amiga, estas son las maldiciones que te están siguiendo, que te están persiguiendo. Entonces vamos a trabajar para que esas maldiciones sean frenadas porque tú lo puedes hacer. Tú puedes cambiar tu destino. Cambia hoy tu destino. Ese es mi mensaje. Cambia hoy tu destino. Mira, llegué al final del video y hasta el final del video encontré el título. Cambia tu destino. Un abrazo fuerte. Habló para ti María Elvira Caicedo Castillo desde París, Francia. Recuerda que tú, que estás allí detrás de esa pantallita mirándome, eres muy, muy importante para mí. Tú que estás allí detrás de esa pantallita escuchándome, pues espero que este mensaje pueda abrir nuevamente tus ojos, despertar la conciencia y poder nuevamente cambiar tu destino. Me voy a quedar con una frase y reflexiónala. ¿Sabes qué es una deuda con la vida o el dichoso karma? Cuando amas a quien no te ama por no haber amado a quien te amó. Muchas gracias. Un beso. Te amo mucho.